Ok, buenas, buenas tardes, estimados estudiantes. Es- Esperemos que se conecten más compañeros para continuar la clase. Listo, a ver, vamos haciendo consultas para ver si está claro lo que vimos el día de ayer. Vamos con el compañero Parrales John. Buenas tardes, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? ¿Me confirma si me escucha? No. Ya no estuvo, ya. Ok, bueno, igual Arase, ¿no? Revisando los videos. Listo. Bowen Darío. Ya, buenas tardes. Ok. Listo. A ver, vamos con Jonathan Timarán. Me- no se conecta bien. A ver. Johnny Robles. No recuerdo si estaba ayer. ¿Me confirma usted si estuvo el día de ayer? Ya. Ya, a ver. A ver, bueno, entonces hagamos una revisión breve. Vuelvo y repito, revisarán de manera completa los videos de las clases anteriores. El resumen les voy a dar. Sí, lo que intentamos es aprender respecto a la conversión de una señal analógica a una señal digital. Entonces, lo que queremos es esta señal de acá que estoy encerrando en este momento. Esta es una señal analógica, ¿sí? Y esta de acá es la correspondiente en digital, ¿sí? ¿En qué se basa esta conversión analógico a digital? De esta señal analógica yo tomo muestras, ¿sí? Tomo ciertos valores nada más. Los puntos que estoy aquí resaltando.
estos son los puntos que yo voy a muestrear. Entonces, cada cierto tiempo tomo el valor, ¿sí? Y lo almaceno. Tomo un valor y lo almaceno. Tomo un valor y lo almaceno. Entonces, con esta información almacenada, yo soy capaz de reproducir esta señal de acá. ¿Sí? Esta señal de acá. Con esta información. Con esta información de aquí, yo soy capaz de hacerme esta señal de acá. Como ven, no es tan exacta a la señal original. Sí, se pierde mucha información, sí, porque los muestreos no son tan seguidos, ¿sí? ¿Por qué no son tan seguidos? Si fueran seguidos, necesitaríamos más recursos. Quiere decir que necesitaríamos mayor cantidad de almacenamiento, porque cada uno de estos puntos que están aquí en rojo es un espacio de memoria. Entonces, si muestreo más seguido, voy a necesitar una memoria de mayor capacidad y un procesador en mi sistema bastante rápido para que me pueda grabar y leer, ¿sí?, toda la información que estoy grabando. Entonces, eso de aquí sería una desventaja de la conversión analógico a digital, ¿sí?, que yo pierdo cierta información. Como ven, esta curva de acá, que es más parecido a una escalera, ¿sí? Entonces, esta no se parece mucho a esta señal analógica original. Entonces, ustedes pueden decirme cuál es la idea de convertir de analógico a digital si voy a tener esta desventaja, si voy a perder valores y la reproducción de mi señal no va a ser exacta, ¿sí? Las ventajas es que el momento que yo ya tengo estos valores muestreados, los tengo almacenados, yo sí puedo tener la opción de mirar mi sistema y saber qué es lo que pasó hace tiempo atrás, ¿sí? Digamos que yo estoy en este momento, cambiémosle de color, ya, yo estoy en este punto de aquí. Con la señal analógica yo no soy capaz de volver al pasado y saber qué era lo que pasaba en este punto, ¿sí? Ya no soy capaz. ¿Por qué? Porque esta señal fue de algo que se produjo de manera natural en mi sistema, como puede ser el cambio de temperatura, las variables de presión, las variaciones de flujo, las variaciones de velocidad, ¿sí? Diferentes señales que yo las tengo en mi sistema. Entonces, en este momento yo puedo ver el valor, pero saber qué pasó hace 10 minutos atrás ya no puedo. En cambio, acá cuando yo tengo mi señal digitalizada, yo puedo ver este valor en este tiempo, pero yo sí soy capaz de saber qué pasó en tiempo atrás. ¿Por qué? Porque este dato de aquí está almacenado en una memoria, ¿sí? Entonces yo puedo regresar y ver qué es lo que pasó en mi sistema en este tiempo atrás. Para eso me sirve el digitalizar una señal, ¿sí? Entonces, como ven, tienen ventajas y tienen desventajas, ¿sí? Pero más en este sentido son más las ventajas que las desventajas. Habíamos también hablado en la clase de ayer respecto a una aplicación que, pese a que existe la tecnología, no se la utiliza, como es los sismógrafos, ¿sí? Ustedes han visto la señal del sismógrafo, un papel continuo que se va grabando y se va registrando las variaciones sísmicas que se van produciendo, ¿sí? Esta de aquí, lo que yo acabo de graficar, es una señal analógica, pero no es convertida a digital ni guardada en un computador. Es impresa, es rayada sobre un papel y este papel es almacenado. ¿Por qué no le convierten a digital? Habíamos hablado hace un momento de que cuando digitalizamos perdemos información. Estas variaciones, al ser bien rápidas en el tiempo, si digitalizáramos perderíamos mucha información que para los que trabajan
analizando los sismos es bien importante. Entonces ellos no se arriesgan a utilizar estos sistemas, ¿sí? Entonces, como ven, no porque exista la tecnología o porque existan ciertas ventajas, esto ya es aplicable para todos los sistemas. No, va a depender del sistema la tecnología que yo ocupe, si ocupo o no ocupo, ¿sí? Eso en sí es un resumen breve, vuelvo y repito, es un resumen breve de lo que hemos visto la clase anterior respecto a la conversión analógico a digital, ¿sí? Entonces, convierto de analógico a digital para tener mayor posibilidad de procesar esta información. ¿Por qué tengo mayor posibilidad de procesar esta información? Porque esta ya la tengo almacenada en una memoria. Entonces, yo puedo regresar en el tiempo, puedo también predecir el futuro, puedo también modificar, ¿sí? Puedo también con esta información modificarle y mejorar mi señal de entrada. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos y son las ventajas por las cuales convertimos. En nuestra realidad, en nuestro tiempo en el que estamos, de pronto ya no sea solamente de las ventajas que presenta la conversión, sino una necesidad de convertir. ¿Por qué? Porque todos los sistemas que tenemos son digitales, como la computadora, los PLCs, los controladores, son dispositivos que trabajan con unos y ceros, con información digital, ¿sí? Entonces todo lo que sensemos, todo lo que las variables que nosotros tengamos de nuestro sistema, necesariamente tenemos que convertirla para poderla procesar en estos sistemas, en estos computadores, en estos controladores o en estos PLCs, ¿sí? Entonces estamos viviendo un tiempo en el que todo gira alrededor del procesamiento de las señales digitales. Habíamos puesto los ejemplos de las fotografías o del sonido. Sí, cuando usted se toma una fotografía en su teléfono móvil, usted ahora ya tiene opciones para mejorar, los famosos filtros, sí, que le hacen ver, yo qué sé, si es ¿qué sería? El color de los ojos, el color del pelo, la textura de la piel, todo eso puede cambiar. Sí, exactamente, más joven, menos feo, ya todo le pueden hacer ahora. Lo mismo es la voz, sí, ustedes han visto a los cantantes de moda, si les escucharan en vivo, no pagaran nada por irlos a ver, pero en la producción de los videos que ellos ponen y es lo que promocionan, en cambio la voz ya es algo agradable. Entonces también existe estos procesamientos de la señal. Entonces, como ven, en nuestra realidad, el mundo en el que vivimos está rodeado de la aplicación de los sistemas digitales, del procesamiento de la señal digital. Entonces es algo que debemos entenderlo cómo funciona, porque eso es lo que estamos utilizando todos los días. Hasta ahí era lo que habíamos avanzado. Ahora vamos a profundizar un poquito más. Sí, hasta aquí habíamos visto que la señal digital la muestreamos y esos valores muestreados los guardamos, pero no los guardamos dentro del sistema numérico que nosotros manejamos. Por decir, esta señal, si es que esto es 0, esto es 50 y esto de acá es 100, nosotros no lo estamos grabando en este sistema de numeración, sino que aquí le estamos grabando en ceros y unos, yo que sé, 1, 0, 1, 1, acá 0, 0, 1, 0, entonces cada punto va a tener su equivalente en el sistema binario. Entonces, más o menos, para entenderle eso, ahora cada uno de estos puntos de aquí, por ejemplo, yo qué sé, este valor de aquí va a corresponder a este grupo de ceros y unos. El siguiente valor
Cambiémosle. No, esto no quería. Ahora decíamos que este punto de aquí correspondía a este valor. Este punto de aquí corresponde al de acá, ¿sí? Entonces ya no son valores decimales en el sistema decimal, sino son convertidos a ceros y unos. Entonces toda esta información que nosotros tenemos de la señal analógica se convierte en una secuencia de ceros y unos, que después es leído nuevamente y es reconvertido a la señal original, ¿sí? Entonces vamos viendo acá cómo se hace la conversión. Aquí tenemos las muestras, ¿sí? Aquí tenemos los intervalos de muestreo. Tenemos 13 muestras. Entonces aquí se puede ver más claramente. Mientras en todo este periodo del número 1 que ustedes pueden ver aquí, toda esta información de acá se pierde, porque en todo este tiempo mi valor es 0. ¿Sí ven? En todo este tiempo mi valor es 0. Entonces esta información de acá arriba se pierde. Recién acá vuelvo yo a tomar el valor original, ¿sí? Y de ahí nuevamente pierdo toda esta información de acá. Esta la pierdo y acá vuelvo a retomar esta información, ¿sí? Entonces esas para ¿qué sería? Retomando lo que habíamos hablado anteriormente, una de las desventajas de la conversión es la pérdida de información. Sí, esta parte de aquí que está en color rojo estamos perdiendo, solamente estamos marcando estos valores fijos dentro de cada uno de los intervalos, ¿sí? Estos son los intervalos de muestreo y aquí están especificados por otra parte los valores dependiendo de cuántos dígitos yo voy a utilizar, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado hablar de los 8 bits. Eso es lo más básico con lo que se empezó los sistemas digitales. De ahí vienen los 16 bits. Ay, perdón. Ahí vienen los 32. Y ahora ustedes no sé si toman como referencia las computadoras. Cuando ustedes ven las características, dice que es de 64 bits. A esto se refiere a en cuántas partes usted puede dividir las señales que muestreó para grabarlas, para convertirlas en sistema decimal. Si solamente tiene un sistema de 8 bits, aparte de la pérdida de información de muestreo, también voy a perder por la conversión en binario, ¿sí? Aquí viene otra pérdida más en nuestro sistema digital, ¿sí? Esta parte en la gráfica, esta parte de rojo la perdíamos por los muestreos. Ahora vamos a ver esta parte de acá, voy a ponerle con este color, son las que yo voy a perder por efecto de la transformación del sistema al sistema binario. Entonces esta de aquí, por ejemplo, ¿cuántos bits tiene? 2, 4, 6, 8. ¿Sí ven? Esto de aquí representa los 8 bits. ¿Sí? Entonces yo puedo dividir en 4 partes. Aquí, 1, 2, 3, 4 partes. O numerándole desde el 0 sería 0, 1, 2, 3. Con 8 bits yo puedo dividir toda la señal en 4 partes nada más, ¿sí? Entonces yo no voy a obtener este valor respecto a este valor. Aquí pierdo, aquí todo esto es un solo valor. Acá
toda esta parte de acá es otro valor. Y esta parte de acá es otro valor. ¿Sí? Solamente puedo almacenar 4 niveles diferentes de valores. El momento de que yo le convierto a binario. Por eso es que ha ido evolucionando los sistemas, las computadoras, los sistemas informáticos. Empezaron con 8 bits, pasaron a 16, continuaron en 32 y ahora vivimos un mundo de 64 bits. ¿Sí? Entonces, si esto fuera de 64, entonces ahora yo ya tengo muchas más divisiones en las que yo puedo tener más información de esta misma señal. ¿Sí? Entonces, vamos viendo. Una cosa es el muestreo, que yo cada cierto tiempo voy tomando un valor de la señal analógica. Eso es un primer paso. El otro paso es convertir esos valores muestreados al código binario. Y cuando yo convierto al código binario, yo tengo que saber mi sistema con cuántos bits trabaja, con 8, con 16, con 32 o con 64. Porque dependiendo de esto también va a ser la capacidad que yo voy a tener para volver a reproducir mi señal muestreada. Sí, no sé si estamos claros ahí o les estoy confundiendo, sino para hacer un poco más de plantear otro ejemplo que quede un poco más claro este asunto. ¿Sí? Ayer habíamos hablado del muestreo, que cada cierto tiempo yo tomo un valor de la señal analógica. ¿Sí? Ahora estamos hablando de la conversión de ese valor muestreado en un sistema binario, en un sistema digital de ceros y unos. Entonces vamos viendo, ustedes tienen los intervalos de muestreo, tienen los niveles de cuantificación y los códigos, ¿sí? En los que pueden ustedes ir convirtiendo. Entonces, como ven, aquí ya se reduce más. Fíjense en esta onda de aquí. Volvamos acá. Fíjense en esta onda de aquí. Y esta de acá. Esta es la analógica y esta es la que podemos reproducir con los valores muestreados, ¿sí? Con los valores de muestra. Ahora, cuando convertimos en digital, se hace más diferente todavía la curva. Se convierte en esto. Miren. Ahora la curva es esta de acá. ¿Sí? Es esta cuadrícula en negro. Esta va a ser ahora la señal que yo puedo reproducir de mi señal original cuando está convertida en binario. ¿Sí ven? Se pierde mucho más. No sé si acá abajo hay un comparativo. Déjenme ver. No, no hay un comparativo. Ya. Listo. Entonces miren, de la señal digital estamos perdiendo, de la señal analógica original estamos perdiendo información por el muestreo y también estamos perdiendo información dependiendo del tipo de bits que tenemos para convertir a binario nuestros valores. Esto estamos hablando en una conversión de 8 bits que tenemos 2, 4, 6, 8, ¿sí ven? 8 bits. Tenemos esta señal, pero ¿qué pasa si aumentamos los bits? Si aumentamos los bits, ahora ya tenemos esta otra señal que ya es un poco más parecida, ¿sí?, a la señal muestreada. ¿Sí ven? Esta de aquí se aproxima más a la de acá. Aquí como que es bien diferente esta señal, marquémosle. Dígame.
Claro. Ujú. Claro, así es. Su voz va a ser, a ver, para que hagan un comparativo, creo que todos ustedes han jugado alguna vez un juego electrónico de los antiguos, tipo Pac-Man o Mario Bros. ¿Han escuchado las canciones de esos juegos? Esas canciones que se reproducen en esos juegos utilizan una conversión de 8 bits, ¿sí? Esos sonidos, el tan 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 tan, sí, en eso se basaba la música de esos juegos. Era bastante básico, solamente podría reproducir esos tonos puntuales. Pero en cambio ahora los juegos ya viene con música orquestal, ¿sí? Ahora ya es casi casi con una sinfónica que viene de fondo musical. ¿Por qué? Porque los juegos de ahora trabajan en 64 bits, donde la reproducción, mejor dicho, la conversión y el manejo, el procesamiento de la información es mucho mayor. Pero estamos hablando de Pac-Man, estamos hablando de Mario Bros, estamos hablando de los años 80, creo, 90, ¿sí? En donde la tecnología no estaba tan avanzada como está ahora, y lo que se tenía en esa época eran los sistemas en 8 bits. Por eso es que las canciones, el sonido de fondo de esos juegos son bastante básicos, ¿sí? Ahora ya son diferentes. Entonces, ahí contestando la pregunta que usted me hace, sí, cuando aumento el número de bits, mi sonido va a ser mejor, voy a reproducir de mejor manera mi señal original, ¿sí? No sé si han visto ustedes las fotografías en los primeros celulares que venían con una cámara que usted tomaba y todo era borroso, una imagen una foto, no sé si ustedes tienen una foto tomada con un teléfono de los primeros que tenían cámaras. Si usted le ve ahorita, ve una señal, una foto borrosa, oscura, que casi no se entiende nada. Pero compare ahora con una foto tomada en un smartphone de la actualidad, es bien nítido, ¿sí? ¿Por qué? Porque los primeros celulares venían con una cámara con una resolución bien baja. Por eso es que ya no puede ver ningún detalle. En cambio, las fotos que tienen ahora ya viene con un procesamiento mayor, o sea, ya está convertido de mejor manera y usted puede ver más claramente eso. Entonces, como ven, si asociamos la imagen o la música, miren, lo que acabo de resaltar en rojo sería la reproducción de mi señal analógica. No nos olvidemos que la señal analógica es esta de acá de verde. Esta es la real, ¿sí? Esta es la que obtenemos en nuestro sistema, lo de verde. Lo de rojo es lo que nosotros podemos reproducir con este muestreo de 3 intervalos y con un sistema de 8 bits. Esto de aquí de rojo es lo que podemos reproducir. Pero si nosotros aumentamos el número de bits con el mismo intervalo de muestreo, con los mismos 13 muestreos, pongámosle, voy a resaltar ahora lo que ya vamos a reproducir. Ahora vamos a reproducir esto de acá. Mire, ahora ya la señal ya se apega un poquito más a la real. La real va a ser esta de acá. Ya como que le sigue un poquito mejor, ¿sí? Ya es mucho mejor esta señal que la anterior. Seguimos con los 3 intervalos, pero ¿qué ha pasado? Ahora tenemos un sistema de 16 bits. Tenemos el doble de bits que en la conversión anterior. ¿Sí ven? Aquí tenemos 16 bits y podemos reproducir de mejor manera nuestra señal analógica. Arriba teníamos 8 bits y era una señal bien diferente, se podría decir, de la señal original analógica.
Entonces, hasta el momento hemos visto que en nuestros sistemas, en la industria, nosotros manejamos varias variables analógicas. Repito, presión, temperatura, humedad, velocidad, nivel, todos esos parámetros existen. Ustedes van a Petroecuador, existen tanques de almacenamiento, ahí está la señal de nivel. La señal de nivel es una señal analógica, ¿sí? El nivel del tanque, a lo físico me refiero, a lo real, ¿sí? El nivel del agua, si estamos en el agua potable, o si estamos en poliducto, los tanques de gasolina, de diésel, ¿sí? El nivel es una señal analógica. Los hornos, los calderos, la temperatura de los calderos, de los hornos, esa también es una señal analógica. El flujo de petróleo con el que se carga a los buques, ese flujo también es una señal analógica. Sí, entonces la industria para su funcionamiento maneja muchas variables analógicas, ¿sí? Entonces, eso es la realidad, lo que tenemos. Ahora, esas señales nosotros queremos procesarlas, queremos almacenarlas en una memoria, ¿sí? Y para eso tenemos que convertirlas. Entonces, ese es el motivo. El momento de convertir, el primer paso es muestrear nuestra señal, ¿sí? Hacer esta división de acá abajo en el tiempo e ir tomando valores. Ese es el primer paso, el muestreo. El siguiente paso, ¿sí?, del muestreo es coger esos datos y convertirlas al sistema binario. Y en esta conversión de esos valores al sistema binario es muy importante la capacidad de nuestro sistema, ¿sí? Si es que es de 8, 16, 32 o 64 bits. ¿Sí? Entonces ustedes ahorita ya tienen un conocimiento mejor de estos parámetros. Dígame. Ya, eso va avanzando en dos cosas, ¿sí? Una, la capacidad, los dispositivos de almacenamiento, la capacidad de los dispositivos de almacenamiento que nosotros tenemos, ¿sí? Una es esa. Y dos, la velocidad del procesador. Yo puedo tener un sistema de almacenamiento bien grande, pero si mi procesador es lento, no me va a servir de mucho. Al revés, si yo tengo un procesador súper veloz que puede procesar un montón de datos en menos tiempo, verán aquí en la conversión de 16 bits ya estamos manejando más datos, ¿sí? De pronto los intervalos van a ser lo mismo, van a ser 3 intervalos en el tiempo, pero en cada intervalo, si ustedes pueden ver, en cada intervalo, aquí donde dice el número 1, yo puedo almacenar 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores, ¿sí? Mejor dicho, aquí en el 2, ¿sí? Puedo almacenar hasta 6 valores. Entonces, yo estoy aprovechando la velocidad del procesador y la memoria para poder almacenar toda esta información. Entonces, de eso depende, de la capacidad de almacenamiento y de la velocidad de mi procesador. Entonces, ahí un poco remontémonos a la historia. Bueno, ustedes son jóvenes, yo puedo decirles que sí empecé utilizando, y esto es para ustedes y es motivo de consulta, no sé si lo sepan, habían los famosos disquetes, pero uno que parecía un pedazo de cartón, era un disquete de 5 1/4, 5 1/4, porque eso era lo que medía, 5 1/4 en pulgada. Después vino el disquete, uno que todavía le tenemos como icono en el Word y eso, que es para guardar el símbolo de un disquete. Ese era de 3, se le conocía como de 3,5, porque ese era su tamaño. Después de esto apareció el CD. Después de esto apareció el DVD.
Ahora ustedes manejan el famoso Blu-ray en cuanto a este tipo de dispositivos. Pero por acá, a la par, ya apareció la memoria USB y los discos duros externos. ¿Sí? Ahora existen los discos duros de estado sólido. Ya. Entonces toda esta historia, esta de aquí, eso sí ya no me acuerdo, 5 1/4, este primer disquete, estamos hablando del orden de los megas, nada más, que creo que llegaba a 1.2 megas de capacidad. Imagínese eso. ¿Qué hace usted ahorita con 1.2 megas de capacidad? No le entra ni una foto, creo, de ahora. Es muy poco. Entonces, ¿pero por qué los sistemas en esa época sí funcionaban? Porque eran sistemas de 8 bits. Claro, sí, así es. Como les decía, en esa época era suficiente con estos disquetes. ¿Por qué? Porque todo el sistema que se manejaba era en 8 bits. Entonces ahí ocupaba menos capacidad de memoria. Pero ya sabemos cómo eran las imágenes, ¿no? De hecho, Windows todavía no corría. Usted compraba un computador y le venía la pantalla negra cuando prendía. Usted tenía que meter uno de estos disquetes, este de aquí, tenía que insertarle solamente para que el computador arranque, no para que funcione, para que el computador arranque. Y de ahí metía otro disquete en la segunda entrada que tenían, por lo general venía con dos, y en esta de acá estaba el programa que usted quería utilizar. ¿Sí? Entonces el programa venía en un disquete, este de acá era el disquete de arranque de la máquina, porque usted prendía el computador y no le hacía nada. Ahora usted prende el computador, le salen bonitas imágenes de Windows, le sale un montón de cosas. No, antes no era así. Entonces ha cambiado bastante la tecnología. Por eso es importante que ustedes tengan conocimiento. Ahora ya saben qué significa 8 bits, 16 bits, 32, 64. Ya sabe. ¿Sí? Ah, tu computadora de cuánto es, de 32. Ah, la mía es. Y ya sabe a qué se asocia eso. A que su información usted puede almacenar o manejar o procesar, ¿sí?, mayor información que un sistema de 32 o que un sistema de 16 o que un sistema de 8. ¿Y qué significa procesar más información? Que usted puede llegar a reproducir una señal analógica de mejor manera. Que la calidad de la señal analógica usted la va a mantener o a mejorar. ¿Sí? Eso es lo que significa. Entonces ustedes ya están ya entrando a entender el vocablo, ¿qué sería? El vocabulario que se maneja en el mundo tecnológico actual. No sé si antes de topar este tema ustedes sabían qué significaba 8 bits, 16, 32, 64. Creo que solamente en capacidad de memoria. ¿De cuánto es tu flash? Ah, es de 8 gigas. Ustedes ya saben que eso es capacidad de memoria. Pero en procesamiento, ahora ya saben qué significa esos bits. ¿Sí? Listo, continúen. Entonces, como ven, ustedes aquí en esta reproducción estamos hablando de una conversión de 16 bits. Ya la onda se reproduce de mejor manera. Sí, y volvemos a nuestra parte de electrónica. Ya, ustedes pueden decir, ya, ahora ya entiendo qué es convertir de analógico a digital, ya entiendo para qué hicimos eso, ya entiendo que ahora con mi señal digitalizada yo puedo ver qué pasó en tiempo anterior, ¿sí? Ya sé que puedo almacenar, que esa información está almacenada.
también ya sabe que pierde un poco de información por el muestreo y todo lo demás. Ahora vamos a entender cómo es que convierte ya en la electrónica la señal analógica en digital. Entonces ustedes ven aquí hay dos partes. Usted tiene aquí la señal de entrada, ¿sí?, del circuito de muestreo y retención. Entonces esta señal que teníamos muestreada está ingresando a este circuito. Como ven, tiene un valor de un voltaje de referencia, tiene en este caso 2, 4, 6, 8. Entonces esta conversión es de 8 bits, ¿sí? Entonces tiene usted 8 divisiones del voltaje y la señal está ingresando al amplificador operacional. Esta es la señal, por aquí está ingresando. Vamos a remarcar la entrada. Esta misma señal está entrando a todos estos amplificadores, ¿sí? Y se compara cada vez con el nivel. Si está entre este nivel, van a estar activos todos, aquí solamente los de acá abajo y así sucesivamente. Entonces este comparador, porque aquí está, si estamos utilizando el amplificador operacional como comparadores, entonces cuando compara y ve que la señal es mayor, entonces activa, y aquí tiene, ¿qué tienen aquí a la salida del amplificador operacional? ¿Quién me dice? Cuando tengo un comparador, cuando utilizo un amplificador operacional como comparador, ¿cuál es mi señal de salida? ¿Quién me contesta? ¿Quién se acuerda de los amplificadores operacionales? Depende de qué. Aquí ya le está dando, verá, los valores. El circuito tiene esto y esto. ¿Sí? Entonces mi salida, ¿sí?, si es que dependiendo de la comparación, o puede ser el voltaje de referencia o puede ser 0, ¿sí?, que sería tierra, el de acá. Entonces la salida o es el voltaje de referencia o es 0, ¿sí? Esto significa, cuando tengo voltaje significa que es 1, y cuando no tengo voltaje significa que es 0, ¿sí? Entonces aquí la salida de mi amplificador operacional ya me está dando información, ¿sí? Dependiendo de la comparación, mi salida es o un voltaje que yo lo conozco como 1, o nada de voltaje que le conozco como un 0, ¿sí? Y eso es lo que ahorita ya está ingresando a este codificador, ¿sí?, de 8 a 3, de 0, de 1 y de 2, y estoy convirtiendo esta información en digital, ¿sí? Verán, fundamento del amplificador operacional, ¿sí? Si yo utilizo un amplificador operacional como comparador, mi resultado o satura al voltaje positivo o satura al voltaje negativo. En este caso no hay voltaje negativo, sino 0. Entonces la respuesta de estos amplificadores va a ser más VRF o 0, más VRF o 0. Solamente tengo dos valores porque estoy haciendo un comparador. Usted cuando compara un valor con otro, lo único que puede decir es el uno es mayor que el otro o el uno es menor que el otro. Solamente tiene dos alternativas, ¿sí? Entonces, esa es la respuesta de este amplificador operacional utilizado como comparador, ¿sí? Verán, estoy aplicando el concepto, la definición de amplificador operacional, ¿sí?, como comparador. No se olviden de los fundamentos. Los fundamentos son los que dieron paso a esto de acá. Y como ven, y les dije yo en el periodo anterior, en el parcial anterior, la cúspide de la electrónica analógica está en el amplificador operacional. Es el emblema de la electrónica analógica. Y a partir de ahí se abre el mundo digital. ¿Perdón?
Sí, se ocupen en muchas cosas. Bueno, nos desconectamos y nos volvemos a conectar inmediatamente para continuar. Sí, por favor, gracias. Listo. A ver, vamos continuando con la explicación. ¿Sí? Entonces, volvamos acá. Ya tenemos esta señal, ¿sí? Que son los valores muestreados. Estos valores ingresamos a este circuito, que es el que ya en electrónica me va a servir para convertir estos valores muestreados en códigos binarios, en una información digital, ¿sí? En el sistema binario. Entonces, ¿cómo funciona este? Como ustedes ven, aquí tiene 8 niveles. Vámosle viendo. Aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 niveles. Entonces, a toda mi señal eléctrica, mis valores que estamos ingresando, señal eléctrica, ¿sí? Lo divido en 8 niveles. Y esos niveles me van a decir en qué posición está mi señal. Y ese valor es el que se va a convertir en binario. Entonces, como vemos más acá abajo, aquí está el ejemplo, ¿sí? Dice determinar el código binario de salida de conversor analógico digital de 3 bits. Como ven, es un convertidor codificador de 3 bits, ¿sí? Para la señal analógica de la entrada de la figura 1315. Para esta señal de aquí, utilizando el circuito de acá, vamos a ver qué información nos da, ¿sí? Dice los impulsos de habilitación del codificador mostrado en este ejemplo es de más 8 voltios. ¿Sí? El voltaje de referencia es de 8. Entonces, como tiene 8 niveles, aquí cada nivel sería 1 voltio. Entonces aquí dividimos nuestra señal en 8. Eso es lo que dice, ¿sí? No es porque sea de 8 voltios y dividimos. No, en este caso, a manera de ejemplo, están haciendo una similitud, que es 8 voltios y le están dividiendo en 8. Pero lo que me da el número de divisiones es el número de resistencias que yo estoy colocando acá, el número de amplificadores operacionales que estoy poniendo. Este es el que me define que van a ser 8 niveles, no el voltaje. Aquí puede ser 8 voltios, 12 voltios, 5 voltios, ¿sí? Otro dato también que ustedes deben saber en el mundo digital, todo funciona con 5 voltios. Ustedes vean o midan en una tarjeta electrónica, en un integrado de compuertas lógicas o en un microprocesador, lo que sea, midan el voltaje y todos estos elementos funcionan con 5 voltios. ¿Sí? 5 voltios es el voltaje universal, ¿sí? En la parte de lo que es sistemas digitales.
Bueno, pero aquí en el ejemplo le pusieron 8. Pero esto, vuelvo y repito, no tiene nada que ver con el número de divisiones. El número de divisiones está dado por el número de resistencias que yo estoy colocando aquí en el circuito y por el número de entradas del codificador. Aquí tenemos del 0 al 7 son 8 y este es el que me da el número de conversión, ¿sí? Los niveles de divisiones en los que yo voy a dividir mi señal analógica. ¿Ya? Entonces, aquí está mi señal de muestreo. Vamos viendo. Ya. ¿Sí? Dígame. Sí, hoy tienen que entregar, ¿cierto? A buena hora que me hace acuerdo, me estaba olvidando. Hasta hoy tienen que subir sus proyectos para calificarles, ¿no? No se olvidarán de eso. A ver qué horas estamos. 16. ¿Con ustedes ya revisamos o fue el grupo con el que no revisamos nada? Ya. Ah, ya, a ver. Bueno, termino de acá explicando este ejemplo y podemos revisarle su trabajo. ¿Qué horas son? Tenemos hasta las 5:20. Sí, podemos. Sí, me hace acuerdo a las 5, ¿ya? Y pasamos a la revisión de su proyecto. Ok, listo. Entonces, estábamos revisando este ejemplo de aquí. Entonces, en este impulso, sí, en este pulso que voy yo a tomar el valor de conversión, a este pulso le corresponde este valor. A este pulso de acá le corresponde este otro valor. Y así, a este pulso de acá le corresponde este valor de acá. ¿Sí? Entonces vamos viendo acá cómo se representa ese valor, cómo se convierte este valor en digital. A ver, regresémonos, para que no se confundan, tomemos solamente un valor. Ya, tomemos el pulso 1. Para este pulso 1, el valor de mi señal analógica es este de aquí. ¿Sí? Sería un 4.5. ¿Sí? Ahora, pero en digital, ¿a qué equivaldrá ese 4.5? Va a equivaler a esto de acá. Aquí tenemos el pulso, pongámosle con el mismo color. Aquí está el pulso 1. ¿Sí? Este de acá es este de acá. ¿Sí? Esta es la señal, sí, que representa a nuestra señal analógica, pero nuestra conversión binaria va a ser esta. Aquí de 2 va a ser, está en el nivel alto, ¿sí? Si ustedes ven, está en alto, esto sería un 1. En este punto el de 1 está en 0 y el de 0 está en 0. ¿Sí? Entonces, nuestro valor en este punto, nuestro valor de nuestra señal va a ser 1, 0, 0. ¿Sí? 1, 0, 0. En este segundo pulso, nuestro valor está por acá. Sí, más o menos un 6.5 en voltaje, pero en la conversión a binario, este valor, pongámosle aquí con otro color, este valor va a ser, en el pulso 2 va a ser 1, ahora este de aquí es 1 y este de acá es 0, ¿sí?
entonces en el punto 2 va a ser 1, 1, 0. ¿Sí? Entonces, como ven, aquí en estos números se convirtió toda esta señal, ¿sí?, de entrada, esta señal de voltaje. Vámosle poniendo con esta misma, ¿sí? Esta señal de aquí, que estoy remarcando con este color, no sé si es azul. Ya, esta señal se convirtió en ceros y unos acá abajo, ¿sí? Va a ser 1, 0, 0 en el periodo 1, 1, 1, 0 en el periodo 2, 1, 1, 1 en el periodo 3, 1, 1, 0 en el 4, 1, 0, 0 en el 5, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, y entonces se convierte en una cadena de unos y ceros. Entonces miren, hemos pasado de aquí, de una señal muestreada que tiene un valor de voltaje, hemos pasado a una secuencia de unos y ceros. Y hemos completado ahora sí la conversión de analógico a digital. Entonces, eso también nos faltó de pronto ver ejemplos de yo en qué guardaba esta información de voltaje antiguamente. Hablamos de los disquetes, ¿sí? Esos disquetes era una cinta magnética, igual que los cassettes, no sé, eso se han de haber visto, espero. Los cassettes de música, los reproductores que venían con un cassette que se rebobinaba una cinta, usted ponía y grababa. Esa grabación es de señal analógica, ¿sí? Esa grabación es de señal analógica. El disquete también grababa en señal analógica. Empezamos a utilizar ceros y unos para la grabación el momento que utilizamos ya el CD. El CD, si usted le metiera en un microscopio, usted va a ver cada pista, cada, ¿qué sería? Sí, pista del círculo, que va usted a ver unos surcos o le ve plano, ve surco o ve plano, ve surco o ve plano. Esos son los famosos ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos. ¿Sí? A partir de ahí ya se empezó a grabar la información en este código, ceros y unos. Anteriormente se grababa la información de forma magnética, como son los CDs de audio, los disquetes y todo lo anterior, ¿sí? Entonces, ahora ya tenemos esta señal en unos y ceros. Ahora sí, esta señal yo la puedo procesar, yo la puedo almacenar, yo la puedo grabar en una USB, en un CD, en cualquier medio. La puedo enviar por el internet, que es lo que hacemos nosotros con nuestros archivos, ¿sí? Se convirtió esta señal de voltaje real muestreada de una señal analógica de mi sistema en una cadena de ceros y unos. Eso es lo que usted necesita saber en este capítulo D, ¿sí? Saber cómo funciona este mundo de la conversión analógico y digital. En el ámbito profesional, usted no es que va a construirse estos circuitos electrónicos, no. En la realidad no es que va a reparar esta tarjeta electrónica, no, esto ya viene formado o esto ya está en un integrado único, ¿sí? En el que solamente usted conecta la señal y ni le ve y por el otro lado ya sale procesado, ¿sí? En su vida profesional no va a manipular esta parte de aquí, pero es importante que como profesional entienda en qué consiste la conversión, cuáles son sus ventajas y desventajas. Acuérdese del circuito electrónico, sí, cómo hace para convertir, por curiosidad y por, ¿qué sería? Por conocimiento profesional. Usted puede ya explicar cómo convierte la señal, una señal de voltaje variable, en ceros y unos, ya sabe el circuito cómo es, ¿sí?
Y lo que nos interesa al final es saber que toda nuestra información ahora es una secuencia de ceros y unos. Hasta ahí es lo importante que usted conozca, ¿sí? Más allá, ya en nuestras carreras, en nuestro perfil profesional, ya no nos metemos en eso, ¿sí? Lo importante es que ustedes conozcan y que sepan de lo que se habla, ¿sí? Cuando ustedes sepan, yo qué sé, van a Petroecuador, a Termo Esmeraldas, y dicen, la versión de mi programa corre en 32 bits, ¿sí? Y su computador es de 64, usted ha de decir, bueno, sí le va a correr, pero al revés de pronto no. Digamos que el programa es de 64 bits, pero su computador es de 32. Ahí usted, si está en una de estas empresas, pese a que usted no es de sistemas, pese a que usted no es ingeniero, porque es tecnología, la profesión, usted puede decirle, jefe, eso no le va a funcionar. Y se va a quedar sorprendido y le va a decir por qué. Porque su computador es de 32 y el programa que quiere ponerle es de 64. No le va a correr. No tiene suficiente ¿qué? Recurso. ¿Cuál es el recurso? Velocidad de procesamiento y capacidad de almacenamiento. Va a quedar en blanco su jefe. Le va a tener como genio a usted. ¿Por qué? No es necesario entrar a la electrónica, sino entender cómo funciona, ¿sí? Ese es lo que yo intento he intentado con estas clases, que se comprenda, ¿sí? Cómo funciona este mundo. No porque usted más adelante vaya a construirse su tarjeta electrónica, que convierta, no, eso ya viene hecho. Pero sí es importante que sepa cómo funciona, ¿sí? Para tener una idea clara. No sé si ustedes han visto ahora, cuando ustedes se descargan un programa, le dan las opciones. ¿Quiere descargarse Windows? Perfecto. ¿Para 32 o para 64? Ahora ya saben de qué estamos hablando, ¿sí? Hay otra manera también de convertir, vuelvo y repito, manera de conocimiento general, ¿sí? Este convertidor, que se le conoce como analógico digital, dependiente doble, tenemos nuestra señal analógica, ¿sí? Y obviamente se tiene un integrador, una rampa, se le ocupa el amplificador operacional nuevamente a través de sus funciones, ¿sí? Tenemos una resistencia y un capacitor entre la entrada y la salida, que es un integrador, y acá tenemos un comparador. Acá tenemos la parte de control, el reloj y la lógica de control, y vamos contando y vamos almacenando nuestra información, ¿sí? Este es otro tipo de codificación binaria, ¿sí? Este es de 8 bits, por ejemplo, salida binaria de 8 bits, y así tenemos varias. Los displays, ustedes han visto los displays de 7 segmentos, ¿sí? El número 8 ahí, donde se puede ver donde se pueden reproducir los números. Esos manejan estos integrados de conversión, ¿sí? Usted tiene la cadena de ceros y unos, pero le convierte a BCD, que es lo que manejan los displays, ¿sí? Los displays de 7 segmentos. Hay otro método que es el de aproximaciones sucesivas, ¿sí? Hay varios métodos con los que usted convierte una señal de voltaje en código binario. Eso es lo importante que sepa, que se convierte una señal de voltaje en ceros y unos. Aquí, como ven, ya viene el convertidor como un solo integrado. Miren, a la final lo que ustedes van a ver es esto de aquí. Por eso les decía, no me interesa que de cultura general y como profesional usted sepa el circuito electrónico, que tenga una idea. Usted ya sabe que ahora dentro de esto va a encontrar amplificadores operacionales.
Y de clases anteriores usted ya sabe que es un amplificador operacional y cómo funciona. Pero ya en la actualidad usted ya no lo va a ver de esa manera. Usted va a ver solamente un cuadrado ahí soldado en la placa electrónica, un integrado, un chip, ¿sí? Donde en cada una de las patas usted identifica las señales, cuáles son las de entrada y dónde están las de salida, ¿sí? Aquí tenemos la señal analógica de entrada y aquí tenemos la salida de datos digital, ¿sí? Entonces, como les mencionaba hace un momento, profesionalmente ya no vamos a estarnos construyendo esto porque ya existe, ¿sí? Pero es importante que ustedes sepan el significado de las cosas. ¿Qué más? Este es otro, bueno, este es un poco más. Cada vez los tipos de conversión son más sofisticados, ¿sí? En función de la tecnología, ¿sí? Entonces, esto con el tiempo, de aquí a unos 5 o 10 años más, habrán otros métodos también diferentes para la conversión. De hecho, se habla de ahora de otro tipo de computador, aparte del que estamos haciendo, un computador, no, se me fue el nombre. No me acuerdo. El computador cuántico, un computador, bueno, no me acuerdo. Un tipo diferente de computador. ¿Sí? Aquí tenemos sí, eso es verdad. Por eso lo importante, o sea, no es que sepa lo que ahorita está de moda, sino que sepa los fundamentos. ¿Y cuál es el fundamento? Esto de aquí. Saber cómo funciona esto de aquí, saber los fundamentos, saber qué es lo que tiene que hacer el circuito y cómo tiene que funcionar. Eso es lo que nunca va a cambiar. Está bien lo que dice, la tecnología va a cambiar, la electrónica va a cambiar, va a ser diferente, sí, pero los fundamentos van a ser siempre los mismos, ¿sí? Y lo que yo quiero que ustedes capten son los fundamentos, ¿sí? Al finalizar este curso, de aquí en adelante, lo que quisiera que nunca se olviden es, por ejemplo, los elementos pasivos, cuáles son, los elementos activos, cuáles son, el diodo, que es la juntura con la que nació toda la electrónica que conocemos ahorita, ¿sí? Cómo funciona, ¿se acuerdan de la explicación de los electrones? Cómo iban ocupando los espacios, los huecos en el diodo, que en la polarización del un sentido permitía continuidad, permitía conducción, y en el otro sentido no permitía la conducción, era como un circuito abierto. Esos fundamentos, esos conceptos, el transistor, luego del diodo vino el transistor, que hay dos tipos de transistores, el BJT y el FET. El uno se activa por corriente, el otro se activa por voltaje, y que luego del transistor y de los FET se dividió en lo que es la electrónica de potencia y lo que es los amplificadores operacionales, que dan sentido y con lo que nace toda la electrónica digital, que la electrónica digital está basada en ceros y unos y que se ocupan las compuertas para resolver cualquier tipo de problema, como estábamos viendo de la lógica combinacional, con su tabla de verdad, estableciendo los unos y ceros, aplicando una álgebra booleana donde me establece cómo puedo yo reducir la forma canónica de mi tabla de verdad para llegar a establecer el circuito digital que me da solución a mi sistema. Si usted tiene claro esos conceptos, lo que le acabo de resumir de todo el curso en un minuto, si usted eso lo tiene claro, ese fue el motivo de esto. Ya todo lo demás, como usted dice, de aquí en próximo año saldrá otras cosas diferentes, otras cosas mejores, pero siempre estará basado en los mismos fundamentos, ¿sí? Eso es lo que he intentado en el curso, de que ustedes vayan aprendiendo fundamentos sobre
sobre fundamentos, sobre bases sólidas, usted puede entender todo lo que después venga. Si usted no tiene los fundamentos sólidamente entendidos, no va a entender ni lo que existe ahora, ni lo que va a venir el próximo año, ni en 5 años, ni en 10 años. Eso téngalo por seguro. ¿Sí? Listo, a ver. No se queden. Al menos ustedes ahorita tienen cualquier cantidad de información en el bolsillo del pantalón, en su teléfono celular. Ya, el que no quiere aprender es porque realmente no quiere, no porque no puede o porque no tenga los medios. Todos ahorita tenemos los medios. Si nadie se interesa, mejor dicho, si no entiende esto es porque usted no se interesa, porque usted realmente no quiere, porque los medios ya existen. ¿Sí? Entonces, eso para que lo reflexione. A ver, listo, entonces a petición de los compañeros vamos a revisar el trabajo. ¿Ya lo subieron al Drive? A ver. Ya, ojo, en los videos tienen que aparecer todos los del grupo, ¿no? En el, sí, porque si no aparece en el video, al que no aparece va sin nota. Verán que son 2 notas, una de tareas y otra de foros. Entonces aquí tienen ustedes 2 documentos. Uno en PDF, que es el escrito, donde debe aparecer el nombre de los integrantes, exactamente. Aquí está Robles, Salcedo, Parrales, Bowen, Zambrano y Timarán. Perfecto. Este trabajo, Timarán, perdón. Ya, entonces en este trabajo, la nota que saquen yo les voy a poner a todos. Como les había dicho al inicio, digamos que Salcedo García nunca se asomó para el proyecto. Ustedes, aquí, si ustedes querían ser justos, no, la compañera no participó, entonces no le ponían aquí en el listado. Pero como le han puesto, yo voy a asumir que todos participaron y todos tendrán la nota. Pero en el video, como yo sí voy a ver cuántos están, ¿sí? Si me aparecen en el video 2 y el resto no aparecen, entonces el resto no tiene nota, ¿sí? Es que eran, sí, pero es que eran 2 cosas diferentes. Una cosa se pedía en el informe y otra cosa se pedía en el video. En el video es la explicación, sí, y la prueba de funcionamiento. O sea, tienen que explicar cómo funciona y el funcionamiento del proyecto que hicieron. Entonces, eso se dividían por partes. Cada uno grababa su parte del video. El uno grababa, yo que sé, la explicación del circuito, el otro grababa cómo se hizo el circuito, el otro grababa cómo funciona el circuito, de tal manera que cada uno salía en el video explicando alguna parte. Yo sé que usted puede aparecer con fotos, pero eso ya está calificado acá en el PDF, en el informe. Para eso le sirvió la foto. ¿Sí? Ya. Ok, listo, vamos. Descripción general del proyecto. Dice: el proyecto a realizar, titulado como luz nocturna automática con relé, tendrá como resultado un circuito que activa o desactiva un relé dependiendo de la luz que exista. Dependiendo del nivel de iluminación que exista. Sí, hablando un poquito más técnico y más real, sí, no es dependiendo de la luz. Acuérdese que luz tiene otro concepto, nivel de iluminación es otro. Ya
hay poco nivel de iluminación o hay mayor nivel de iluminación. Eso es un poquito más técnico en el vocabulario de... Y a ustedes ya les considero profesionales, entonces ustedes como profesionales ya tienen que manejar un lenguaje más acorde a la profesión, ¿sí? No es lo mismo decir, se fue la luz, no, se fue la energía eléctrica, no se fue la luz, ¿sí? Entonces aquí el circuito no se activa o se desactiva dependiendo de la luz, no, se activa o desactiva dependiendo del nivel de iluminación que existe en el medio, ¿sí? Entonces eso nada más como para que ya manejen un lenguaje más acorde a la profesión que están estudiando, que están aprendiendo, ¿sí? Para la creación de este necesitamos de este que yo sé que está hablando del proyecto, pero póngale, se lee feo, esto por redacción, ¿no? Por redacción, no haga eso en su tema de titulación cuando le toque hacer, no ponga de esta manera, ponga para la creación de este circuito o para la elaboración, creación hablamos de otro, tiene otra definición. Aquí lo que hablábamos en la revisión de otro proyecto, habíamos puesto que ustedes la mayor parte de cosas las implementan, si no las crean. Crear es coger materia prima y transformar en un producto terminado, pero ustedes no crearon las resistencias, ustedes no crearon los transistores, ustedes no crearon la placa, la baquelita, ustedes no crearon los diodos, no crearon el relé. Entonces no se puede hablar de creación, construcción o fabricación, pero sí de implementación. O sea, cogieron varios elementos y lo implementaron en una aplicación específica, ¿sí? Entonces aquí lo más acorde sería decir, para la implementación de este circuito o proyecto, como quieran verlo, necesitaremos la misma observación. A ver, vamos por partes aquí. Para la implementación sí, necesitaremos, no está en tercera persona del impersonal, entonces debería ser se necesitará. ¿Sí? Esas observaciones. Ahora, no sé si este texto que ahorita está en su trabajo está copiado, ya hablamos de eso también, no tiene que copiarle del archivo que les di y pegarlo acá, no, sino ponerle con sus palabras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos, supongamos, no les estoy diciendo que está copiado, supongamos que está copiado, supongamos, digo, ¿sí? Si se dan cuenta que yo les estoy cambiando ciertas palabras, entonces yo ya estoy modificando, le estoy poniendo algo mío. Eso es lo que yo quería cuando les decía coloque con sus palabras, ¿sí? Entonces, si esto está copiado, yo ya le estoy cambiando cosas, ¿sí? Si en el archivo decía para la creación de este necesitaremos, yo estoy cambiando a mi manera y le estoy poniendo para la implementación de este circuito se necesita de un elemento que nos permita medir. Entonces ya no es control C, control V, por lo menos pasó por la lectura suya y pasó por la interpretación suya. Eso es lo que se quiere en los trabajos, no control C, control V, ¿sí? Sino que previamente haya una lectura y un análisis de su parte, que es justamente lo que yo estoy haciendo con la revisión de su trabajo. Estoy leyendo y le estoy interpretando, le estoy modificando, corrigiendo, como usted lo quiera ver, ¿sí? Y eso es lo que usted debería hacer en sus trabajos. Listo, continuemos. Para la creación de este se necesitará de un elemento que nos permita que nos, aquí nuevamente, tercera persona del impersonal. Esto es más, quítele. Quitar. Si ustedes leen, quedaría. Se necesita de un elemento que permita medir o por lo menos diferenciar. Si se dan cuenta que también tiene sentido y hemos quitado este nos, que no es necesario
y además de eso no cumple con la manera de redactar un documento técnico, ¿sí? Entre una mayor o menor intensidad de luz, aquí se está hablando ya de mejor, está hablando de una mejor manera, intensidad de luz, ya no es solamente la luz, sino es la intensidad de luz. Si quiere ser más correcto, como le había dicho, nivel de iluminación. Eso es lo más correcto. Se utilizará, eso sí está bien. Esto sí es tercera persona del impersonal. Se utilizará una fotocelda, la cual es un dispositivo electrónico que es capaz de producir una pequeña cantidad de corriente eléctrica al ser expuesta a la luz. ¿Seguro? A ver, el representante de este grupo. ¿Quién está de representante de este grupo? ¿Quién está presente de este grupo de aquí? Ya, esto es verdad. Dígame esta partecita que dice es un dispositivo electrónico, la fotocelda, ¿no? La fotocelda es un dispositivo que produce una pequeña cantidad de corriente. Esto de aquí. ¿Es verdad esta frase que yo le estoy subrayando? Que la fotocelda es un dispositivo electrónico capaz de producir una pequeña cantidad de corriente eléctrica al ser expuesta a la luz. ¿Es eso verdad? Lo más común es utilizar una fotoresistencia, ¿sí? Para estos circuitos. Pero la fotoresistencia, dependiendo del nivel de iluminación, la fotoresistencia no me produce variación de voltaje, me produce variación de, de resistencia, ¿sí? A menos iluminación, más resistencia; a mayor iluminación, menor resistencia, ¿sí? Y armado dentro de un circuito, yo ya le asocio eso en niveles de voltaje variables, ¿sí? Pero en sí el elemento la fotoresistencia, ¿sí? No me varía, no me produce variaciones de corriente, me produce variaciones de resistencia, ¿sí? Entonces esta frase de aquí no está bien puesta. Depende del tipo de foto. Si está utilizando una fotoresistencia, puede utilizar un fototransistor, un fototiristor, un fotodiodo. Esos elementos puede utilizar. Todos esos elementos, sí, se pueden activar dependiendo del nivel de iluminación del medio, sí, pero no es que me produzcan un voltaje, como está poniéndose aquí, que es capaz de producir una pequeña cantidad de corriente eléctrica. No, eso no está bien, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, si pusieron esto, está mal puesto, y si copiaron, usted puede decir, pero si está copiado, primero que no le conviene decirme que copió, y la segunda, que por más que esté en un libro, no se confíe de un libro, de un archivo. Busque, investigue en 1, 2, 3 libros. Cuando ya 4 autores diferentes le digan lo mismo, ahí ya usted puede creer que eso es verdad. Pero esto de aquí no. Revise bien todo lo que es una fotocelda, pero como elemento, ¿no? La fotoresistencia, un fototransistor, un fotodiodo, ¿sí? Un fototiristor. Véale cómo trabaja. Ninguno hace magia y produce corriente. No. Cambian ciertos parámetros propios. Si es fotoresistencia, varía el valor de la resistencia. Si es un fototransistor, activa, ¿sí?, la base del transistor y permite circular mayor o menor corriente entre cátodo y entre colector y emisor, perdón. En eso hace el elemento, pero que en sí el elemento solito produzca corriente, eso no lo hace. Entonces esta parte para mí está mal, revísenle. Puede ser utilizado para encender una lámpara cuando cae la noche o de producir el voltaje suficiente para recargar una batería.
en la fotocelda la resistencia medida entre sus terminales varía de acuerdo a la cantidad de luz. Mire, aquí usted mismo se está contradiciendo. Aquí está lo que le acabo de decir. Le voy a poner otro signo de interrogación, ¿sí? Acá arriba dice que la fotocelda, ¿sí?, es capaz de producir cantidades de corriente eléctrica. Y acá en cambio dice que la resistencia entre sus terminales varía. Entonces, ¿qué mismo? ¿Varía la resistencia o es capaz de entregar corriente eléctrica? ¿Sí se da cuenta que usted mismo se contradice en este texto? Entonces usted tiene que estar claro, ¿sí?, y poner lo que usted entiende. Un refuerzo más de lo que yo le sé decir: consulte, lea y ponga lo que usted entendió. Por ejemplo, aquí hay dos conceptos diferentes. Usted debió haberse preguntado, ¿qué mismo entonces hace la fotocelda? ¿Varía la resistencia o me da variación de corriente? ¿Qué mismo hace? Sí. Ese es el pensamiento que yo quiero que ustedes vayan teniendo como profesionales. No copien ni peguen. No crea a un solo autor. Busque los fundamentos, busque la verdad, ¿sí? ¿Cuál le está mintiendo? Aquí, por ejemplo, tiene dos. Ahora vaya y consulte y vea cuál es la verdadera, ¿sí? Y esa póngale. Que indica sobre un área fotosensible, razón por la que es fácil obtener una señal de corriente allá a través de la variación de resistencia. Como les dije, con un circuito ahora sí puedo tener variación de corriente o de voltaje. Eso sí puedo, porque estoy variando una resistencia. Pero entonces, ¿qué mismo me hace la fotocelda? Eso está de que ustedes aclaren aquí. En el proyecto utilizaremos también un amplificador operacional, modelo LM358, el cual estará previamente configurado como comparador. Esto también estará previamente configurado. Es como que usted compra, usted da a entender de que va al almacén y le dice, no, deme un amplificador operacional pero en modo comparador. No, usted con las resistencias, con si le realimenta positivamente o negativamente, ahí usted le hace o amplificador o comparador o derivador o integrador con los elementos que pone. Pero en sí el amplificador operacional es amplificador operacional, no viene configurado a nada. Usted es el que arma el circuito. Entonces esto también parece que es copiado, y si está copiado tienen que entenderlo bien. No es una realidad, no es que esto viene configurado. El cual es utilizado, podría ser mejor, como un comparador de voltaje. Ahí está hablando usted de mejor manera, ¿sí? El cual es utilizado como un comparador de voltaje, en cuya entrada no inversora se ha conectado la fotocelda y en la inversora se ha conectado el pin central del potenciómetro R3. Ojo, aquí me está describiendo el circuito y aquí estamos hablando de la descripción del proyecto, ¿sí? No confunda descripción del proyecto con descripción del circuito. Análisis, que les había pedido, análisis del circuito. Y acá dice, cuando la luz disminuye hace que el voltaje del sensor aumente, llegando a ser mayor
al que se presenta en el pin 2 del amplificador, en cuyo caso la salida del mismo pasa de nivel alto, que hace que se active el relé de salida. De esta forma el potenciómetro es quien permite ajustar el nivel en el cual se activará el relé. Sí, esto es el funcionamiento, el análisis del circuito. Todo lo que usted me está poniendo aquí, desde este recuadro que le puse, es el análisis del circuito, es lo que el circuito hace. El proyecto en sí es eso, ¿sí? Tener un elemento que se asocia o que sensa el nivel de iluminación, utilizar, mejor dicho, el amplificador operacional como comparador, y con esto activar o desactivar un relé. Eso es todo lo que hace el proyecto. Y con esto puedo yo activar un foco, puedo activar 2 focos, puedo hacer, yo qué sé, sonar una alarma, lo que usted quiera. Eso es otra cosa. Esto de acá que usted me está poniendo es la descripción, ya qué es lo que hace el circuito. Entonces no le confunda las dos cosas. A ver, vamos de manera rápida. Análisis del circuito. Aquí debería estar lo anterior. Es una resistencia cuyo valor en ohmios varía el mismo que está otra vez previamente configurado. No, está mal. Al ensamblar este proyecto obtendremos un circuito que activa. Esta parte más bien es la descripción del proyecto. Está mezclado, ¿sí? Para los integrantes del grupo, revise bien, está mezclado entre lo que es descripción del proyecto y lo que es análisis del circuito, ¿sí? Lista de materiales, me parece bien que hayan puesto la simbología. Implementación, pero tiene que poner en palabras, ¿no? Implementación, por ejemplo aquí, ¿qué está haciendo el joven? ¿Posando para la foto? No, está colocando el relé en la placa, ¿sí? Entonces tiene que poner la descripción, ¿sí? Tiene que poner en palabras también un poco lo que se está haciendo, porque así solo ustedes saben qué están haciendo en ese momento, pero el resto de personas no sabemos, ¿sí? Las pruebas de funcionamiento también, con la luz del teléfono se activa, sin la luz del teléfono se desactiva. Pero tiene que escribir. Están bien las fotos, pero les falta poner en palabras, ¿sí? Conclusiones con S. Faltas de ortografía. Aquí concluye sobre la fotocélula, nada más sobre la fotocelda. La conclusión es del proyecto. Es un proyecto sencillo, es un proyecto económico, es un proyecto que es de bastante utilidad. La conclusión tiene que ser del proyecto. Aquí solamente concluye sobre la fotocelda. Eso está mal, tiene que cambiar. Materiales, bueno, esto ya es parte de anexos, porque eso yo no pedí. Y mendación, no sé qué será, pero esto debería ponerle como anexos, ¿sí? Hasta conclusiones era lo que yo pedí, ¿sí? Entonces corrija en las partes que acabamos de revisar, sí, y estaría dentro de lo que se está pidiendo para el proyecto de aula, ¿sí? No sé si estuvo clara la revisión, claro las observaciones. No, ya creo que se me durmieron los integrantes del grupo, pero bueno. Cuando del DUN número 2, no, ya fecha ya no hay. La fecha de revisión era el lunes. Ahorita los compañeros me pidieron de favor un poquito de tiempo acá, pero ya la fecha, no me pida fecha, porque la fecha fue el día lunes a las 6 de la tarde. Ya no hay más fechas. No me ha pedido. Ahorita les brindé 20 minutos para revisión, pero usted no me dijo nada, excepto los muchachos de este grupo. No sé de qué grupo
de grupo es, hay uno que ya entregaron y revisamos 2 veces. Con estos muchachos revisamos también ya 2 veces. Hay un grupo con el que no he revisado nada. No sé si usted pertenece a ese grupo, pero no me pida fecha porque la fecha ya pasó, ¿sí? Entonces, y tienen hasta hoy para presentar, entonces ya en función de lo que hemos revisado aquí a sus compañeros, trate de usted y su grupo revisar el trabajo de ustedes y entregarlo, ¿sí? Ya ven las observaciones que les hago a sus compañeros, lean su trabajo y vean si también no tienen que corregir. Esa es la única recomendación que le puedo dar. Bueno, ya se acabó el tiempo de la conexión, entonces se da por terminada la clase, ¿sí? Hasta la próxima semana.